Muy buenas noches a todos. Vamos a estar 3 martes juntos y quiero leeros para introducir el tema o introducirnos en el tema, leer 3 pasajes, 3 versículos más bien. Primero, el primer versículo será segunda a los Corintios, luego vamos a leer en Efesios, finalmente en la primera epístola a los Tesalonicenses, y ahí nos queda, a los primera de Pedro, y ahí nos quedaremos. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3. Y ya se darán cuenta por la lectura por qué cantamos esos himnos. Espero que se den cuenta que los dos himnos se parecían. Y si yo preguntara cuál era el tema de los himnos, espero que lo hayan no entendido, lo hayan encontrado. ¿Cuál es el tema de los himnos? Muy bien. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra del versículo 3, que aquí se tradujo bendito, más bien sería entonces alabado. Y de eso hemos cantado. Y ahora sí, ahora van descubriendo, ¿verdad? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y ahora leamos Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, alabado sea Dios. Y el versículo último, y siempre capítulo 1 y versículo 3, pero ahora en primera la epístola del apóstol Pedro. ¿Cómo comienza? Bendito, alabado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta ahí. He leído estos 3 versículos como introducción. ¿En qué se parecen estos 3 versículos? Son casi iguales, ¿verdad? Uno diría, son exactamente iguales. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Coincidencia que los 3 versículos incluso, bueno, en el original no es así, por supuesto, pero capítulo 1 y versículo 3. Así será fácil de recordar, hermanos, que en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3, en Efesios capítulo 1, versículo 3, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, tenéis exactamente las mismas palabras. ¿Qué palabras son? Son palabras de alabanza a Dios. Si hay una pobreza en el cristiano, me incluyo, y por ende habrá una pobreza en la iglesia reunida, muchas veces será que echa de menos la alabanza. Así espero yo en mi oración que lo que estemos mirando estos martes nos ayude a apreciar mejor la, la dedicación más extraordinaria del creyente, que es la adoración, y que será en el cielo prácticamente permanente por la eternidad. Muy bien. Nos quedamos en Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que es el texto que se repite? Leímos, para quienes llegaron recién, leímos. No estoy mirando a nadie, pero
Bienvenido, Mauro. Leímos tres pasajes que son casi idénticos. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, partimos con 2 Corintios, seguimos con Efesios, y ahora estamos en 1 de Pedro, y los tres versículos son casi exactamente iguales, que el verbo se tradujo por bendito, y que probablemente tenga que ver, por supuesto, podría ser alabado sea Dios. Nosotros no usamos mucho, pero sí el vocablo bendito aparece muchísimas veces en las Escrituras y especialmente en los Salmos. Hay muchas expresiones donde se habla bendito sea el Señor. Ahora, esta expresión bendito sea Dios, por supuesto, repito, es una expresión de alabanza. El vocablo, el sustantivo, el verbo eulogia o eulogeo es el verbo, pero este bendito sea, eulogeo, de ahí viene nuestro vocablo elogio. Somos buenos para elogiar a alguien. Los maridos elogian a su esposa o al revés, también, ¿verdad? Elogiar a alguien. Elogiar a alguien es hablar bien de alguien, pues, es hablar bien. Así que la exhortación en estos tres versículos, el apóstol Pablo 2 veces y el apóstol Pedro aquí, ambos expresan como que, como que no se pueden contener y entonces tienen que expresar y dejarlo por escrito. Están escribiendo Pablo a los Corintios, Pablo a los Efesios y ahora Pedro a estos expatriados así llamados en 5 provincias de la antigua Roma. Así que en los tres pasajes, la escritura está como diciéndonos, el autor que está escribiendo y guiado por el Santo Espíritu de Dios, como que no puede contener tanto que hay en su corazón de gratitud a Dios que prorrumpe en alabanzas. Las alabanzas hacia Dios, que debe ser una constante en nosotros, son o proceden o salen de un corazón, dije un poco, salen de un corazón que rebosa de gratitud y rebosa de aprecio. Está consciente ese ser humano, es decir, ese creyente, quien sea, hermano o hermana, está consciente de que en realidad el Dios nuestro es un Dios que espera recibir constantemente la alabanza de su pueblo. Pero ¿quién va a alabar a Dios? Solamente un corazón agradecido, solo un corazón, un ser humano, un creyente que está consciente de lo que Dios ha hecho en él. Si no apreciamos la obra de Dios en nosotros, ¿cómo podríamos ser adoradores? ¿Piensa usted que alguien que no está consciente de la obra de Dios en nosotros, al costo que Dios pagó para que llegáramos a ser lo que somos para Él y delante de Él y por la eternidad, una persona que no aprecia esa verdad, difícilmente puede cantar, ¿verdad? Porque el canto muchas veces es una expresión a veces un poco, estoy contento por alguna razón y puedo cantar, y a veces cantar es como seguir a los demás, pero cantar realmente pensando en las verdades que estamos cantando, como creo que los himnos los escogí por la tarde. Empecé a mirar mi himnario antiguo de 40 o 50 años atrás con música y empecé a mirar himnos que hace años que no cantaba. Y no sé si ustedes todos los conocían. Así que la palabra bendito viene de la palabra griega que significa, el verbo es eulogeo, pero que significa, eulogeto sería sustantivo. Aquí, bendito sea o alabado sea, es un elogio, es elogiar a Dios.
Uno elogia a una persona porque tiene esa persona características sobresalientes que son de su agrado, que el corazón se siente contento y agradecido o lleno y elogia a aquel que ha sido fuente de ese gozo que usted tiene. Eso es Dios. Dios es la fuente de nuestro gozo. Así que somos enriquecidos realmente con las bendiciones de Dios, pero y que tenemos que apreciarla. Pero aquí se trata de que nosotros estamos bendiciendo a Dios. Nosotros, usando el palabra elogio, nosotros estamos hablando bien de Él. Eso es la alabanza. Él es digno de alabanza, decimos. Él es digno de alabanza, de honra y gloria. La reunión de alabanza por excelencia, ¿cuál es? La cena del Señor, ¿verdad? Y ya voy a decir algunas cosas más adelante. De lo que yo veo, de lo que yo siento y de cómo me siento en la cena del Señor. Por ahora trataré de explicar, en 3 martes no voy a hablar de los 3 pasajes. Quizás en 3 martes hable solo de Primera de Pedro. Y más adelante, en el resto del año, puede ser que hable de los otros pasajes. Entonces, eso como introducción. Ahora leo Primera de Pedro, pero desde el versículo 1 hasta el versículo, el párrafo es hasta el versículo 12, que creo que Pedro comienza a escribir y no para. Es como si no descansa, ni siquiera toma aire, por lo menos hasta el versículo 9, tal vez. O no recuerdo si el 10, pero es como una sola oración, una sola, no se detiene. Versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, como toda carta, tiene una salutación que va adelante al principio, y Pedro se identifica como el autor de este libro, de esta epístola, escribió 2. Además se define él como apóstol de Jesucristo, y luego menciona a quienes les escribe. ¿A quienes les escribe? Pablo escribió a iglesias, escribió a hermanos en la fe, a uno o dos, pero Pedro está escribiendo y les llama los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Creo que la traducción, en la cual coinciden varias versiones más modernas, sería Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos de Dios. Ellos son, así debiera ser quizás el texto, el énfasis podría estar allí en que la epístola va dirigida a los elegidos de Dios. Y esos elegidos de Dios son extranjeros donde están. Y son extranjeros que han sido dispersados para allá. Y se mencionan 5 provincias de la antigua Roma: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 3 de estos lugares se mencionan en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y los creyentes hablan en lenguas y predican la palabra de Dios. Ahí por lo menos se mencionan 3 de estas provincias. Ahora, estas 5 provincias no son ciudades, se habla de provincia. Estas 5 provincias que eran de la Roma antigua, del Imperio Romano, hoy es Turquía, es parte de la Turquía moderna. Imagínense el privilegio de Turquía y que hay muy pocos creyentes. Bueno, así que la carta va dirigida a la iglesia o a los creyentes de aquel Asia Menor, provincias que menciona aquí. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Capadocia y el Ponto y Asia se mencionan en el día de Pentecostés. Detuve la lectura un poco, pero sigamos. Aquí en el versículo 2 aparece elegidos, pero yo digo
o estaba diciendo más bien que entiendo mejor que elegido debería estar en el versículo 1. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Y ahí hay un tremendo versículo con grandes verdades que pueden tener un tiempo. Versículo 3, benditos, ya lo leímos, bendito sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Eso es lo que quiere decir. Alabado sea el Dios nuestro Padre, nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y usted va a notar lo que Dios ha hecho en el pecador. He aquí la importancia del pasaje, por así decirlo. Mire por qué Pedro prorrumpe en alabanza. ¿Por qué un creyente podría prorrumpir en tanta alabanza? Nunca la alabanza será mucha. Nunca la alabanza será excesiva. No, al contrario, siempre nos quedaremos cortos. Y dice el versículo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, ve que no para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quiénes son vosotros? No nosotros, pero se aplica, por supuesto, es para nosotros también, después de 2000 años. Pero esto, en lo cual vosotros son a quienes les escribe, y a quienes les escribe, personas que están sufriendo, que están muy lejos, la mayoría habrán salido de la Palestina, en lo que se conoce como la diáspora, puede ser, están expatriados, viven en un país que no es su país, etc. ¿Dónde voy? Versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, vosotros, otra vez, vosotros, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe, el cual, aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis? Sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Voy a leer hasta ahí nomás, porque no alcanzaré a mucho. Muy bien. Entonces, la carta va dirigida a creyentes que son llamados aquí elegidos de Dios. La elección, o escogido también puede ser, elegidos o escogidos. Eso significa entresacados o seleccionados de un gran grupo, tal vez. Dios ha seleccionado a algunos. Escoger. Sé que esta es una doctrina que ha dividido a muchos, a millones de creyentes, a través de la historia. Y se encasillan algunos de esta manera y se encasillan a otros de esta otra manera. ¿Ya? A mí me han encasillado de una cierta manera, aunque jamás he hablado del tema de esa forma, pero sí de la elección. ¿Qué es la elección? Porque de eso está escribiéndole a creyentes como nosotros, que viven expatriados, que están lejos, pero les llama a ellos que la carta a ellos se dirige a los elegidos de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Qué es eso de elegidos o escogidos
de Dios. Este vocablo elegidos, ¿ya? Del verbo eclego, elegir, escoger. Así que de entre la raza humana, Dios ha escogido, por supuesto, a su pueblo. Y esa es la iglesia, usted y yo. Una vez me fue a ver un hermano, hace años, no recuerdo. Quería hablar conmigo. Muy bien. Nos sentamos en casa a conversar. Quería hablar de la elección, aunque él usó el término predestinación y no son iguales. Pero están muy cerquita, pero no son exactamente iguales. ¿Ya? Predestinación con elección no es exactamente igual. Pero es obra de Dios que hace en el ser humano. Entonces él venía a hablar de la elección, quería saber de la elección. Y yo dije, muy bien, te voy a hacer un par de preguntas antes. Muy bien. Dime, ¿la elección es una doctrina bíblica? ¿Es una doctrina que está en la Biblia? ¿Es una doctrina que se enseña en la Biblia? ¿Que aparece en la Biblia la elección? ¿Sí o no? Sí, me dijo. Ah, perfecto, estamos de acuerdo. Está en la Biblia, está en la Biblia. ¿Y qué hay que hacer con una doctrina que está en la Biblia? Creerla. Muy bien. Las dos respuestas son perfectas. La elección no es una doctrina bíblica, la entendamos o no la entendamos, y no la entendemos. ¿Quién puede entenderla? ¿Qué pecador como nosotros, con una mente atrofiada por el pecado, podría entender algo que Dios hizo, algo que Dios definió en su soberana voluntad antes que creara el universo? Entonces, ¿cómo pueden haber algunos, o algunas, no sé, que puedan tratar de definir la elección? Y cada uno podrá tener su, y entonces se han formado discusiones tras discusiones. Pero, como buen estudiante de la Escritura, usted tendrá que sumergirse en la palabra de Dios para y estudiar este tema, por supuesto, a fondo, como debe ser. Entonces, después de esa pregunta, después que me contestó esas dos preguntas en forma satisfactoria para mí, le dije, muy bien, ¿sabe cuál es tu problema? Le dije yo. Porque él estaba en contra, porque en su lugar, ante él se congregaba, porque no se congregaba aquí, se congregaba en otro lugar que no puedo mencionar, por supuesto. Entonces algunos están enseñando esta doctrina y etcétera, etcétera. Y como que él no estaba de acuerdo. ¿Sabe cuál es tu problema y el problema de muchos? Le dije yo. No, me dijo. Que están tratando, como estaba diciendo antes, están tratando de definir la elección con una terminología humana sacada de una mente atrofiada y quizás con un conocimiento de dónde sacado y no sé a quiénes han leído y así han formado de alguna manera su manera de pensar. Ese es el error. Entonces tratamos de hacer comprensible, tratar de explicarlo de una manera tal. Yo no lo voy a decir todas las explicaciones que he escuchado al respecto, a predicadores también, algunos cercanos o amigos míos en el pasado. Les escuchaba predicar sobre este tema. Los elegidos de Dios. Mire lo que dice Pedro, vuelve a hablar de ello en el capítulo 2 y dice, pero ustedes son pueblo escogido. Mire, ustedes son pueblo escogido. Pero ¿cómo lo escogió? ¿A quién escogió? ¿Por qué lo escogió? ¿Qué vio en ellos para escogerlo? Y empiezan las preguntas. ¿De dónde salen? Podrían ser preguntas válidas a lo mejor, pero tratamos de, vuelvo a insistir, tratamos de hacer algo que no tiene
No tiene. No se escapa a nuestra comprensión y tratamos de hacerlo. Para los demás comprensible cuando nosotros mismos no lo entendemos. Así que los escogidos de Dios son aquellos que han sido entresacados, seleccionados de esta humanidad para salvación. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Por qué Dios eligió a este y al este otro no? Dirán algunos, esa otra de las tantas. Me quedo con las palabras de un predicador, amigo, conocido, excelente, que no es de aquí tampoco. Y él me dijo, no tienes que preguntarte, no tiene nadie que preguntarse por qué Dios no le eligió a él. Más bien tienes que preguntarte, decir, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Encontró algo en usted? ¿Vio algo en usted? ¿Qué vio en usted? ¿Vio algo? Vio pecador que iba rumbo al infierno. Bueno, sigamos. Voy a dejar hasta ahí el tema de la elección. Así que para que usted, si quiere seguir, hay otros pasajes. Una vez yo hablé de Romano 8, ¿se acordarán? O no, o ya se olvidaron, Romano 8. Ahí todo, capítulo, gran parte del capítulo 8, el apóstol Pablo habla. Allí usa la palabra también predestinado. Así que Dios escogió a su propio pueblo. Somos un pueblo escogido. Recalco esto porque le está escribiendo, vuelvo a insistir, a creyentes que están sufriendo, que no están de vacaciones, que no están disfrutando de la vida, que no tienen comodidades, que a lo mejor no tienen que comer, no tienen que vivir, dónde vivir a lo mejor. Son extranjeros, han sido dispersados, lejos de sus tierras, pero son escogidos por Dios para salvación. Fueron escogidos, son el pueblo escogido de Dios. Y entonces a ellos les está escribiendo el apóstol, a ellos. Y a ellos les está diciendo elegido de Dios. Eso ya, pienso yo, sería para ellos tan importante, llenaría sus corazones de gozo. Sí, estamos sufriendo donde estamos. Nos gustaría volver a nuestra tierra. Nos gustaría estar en el centro de la adoración. Pero estamos aquí, lejos, pero no lejos de Dios. Somos los elegidos de Dios. Luego el texto debiera decir a los que viven como extranjeros. Un extranjero es uno que está lejos de su hogar. Se habló el domingo de los extranjeros, el domingo por la mañana. Son personas que moran por un tiempo a veces en un lugar también. No es que ese lugar sea su residencia permanente. Hay muchas razones por las cuales ser extranjeros. Pero estos han sido diseminados, ese es el vocablo, han sido esparcidos por, es el exilio para ellos. Como dije, se le llamó en su tiempo la diáspora, y mayormente por el pueblo judío, la diáspora judía, aquellos que han sido dispersados de su tierra a diferentes lugares, fueron echados de la Palestina. Ellos son estos creyentes. ¿Cuándo se convirtieron? No lo sabemos. Algunos se convirtieron en Pentecostés cuando fueron tal vez judíos que fueron, puede ser. Así que, y eso, por supuesto que es aplicable al creyente, porque el creyente en Cristo, él es un peregrino que va camino a su lugar definitivo, su patria celestial. Versículo 2. Aquí dice elegido, o como ya he dicho, que han sido escogidos según, dice el versículo 2, según la presciencia de Dios. ¿Qué es eso de la presciencia de Dios? Y este es otro vocablo que hay que juntarlo a la elección.
Porque la elección está de acuerdo con el conocimiento anticipado de Dios, porque eso significa presciencia, prognosis o prognosis. Es el conocimiento anticipado que Dios tiene. Por supuesto, Dios lo sabe todo. Ah, es que Dios me vio, así se predicaba. Es que Dios me vio a mí en la eternidad pasada. Él vio que yo, como Él lo sabe todo, Él vio que yo iba a creer. Entonces me eligió. Eso no es elección. Por supuesto que no. No es esa la explicación. Es un invento humano. Alguien inventó una forma de explicarlo para que lo entendieran. No, la prognosis, la presciencia, como dice aquí, según la presciencia de Dios. O como dice otro comentario, es el previo conocimiento de Dios Padre. En todo caso, hermanos, la elección divina va junto con, o primero es, si usted quiere, el conocimiento anticipado de Dios. Dios puede elegir porque Él sabe todas las cosas. Así que este es el previo designio de Dios. Es un acto, por supuesto, absoluto de la voluntad de Dios que lleva a la elección. No es que nosotros haya mérito alguno para que nos haya escogido y salvado. Muy bien. Entonces, primero que nada, no puedo continuar. ¿Qué tiene el versículo 2? Eso iba a decir. ¿Qué tiene el versículo 2? Es un tremendo versículo, ¿eh? Por si acaso. ¿Qué tiene? Así es la primera. Si usted lee el pasaje, mire, elegido según la presencia de Dios. La presencia de Dios, ya dije, la prognosis, o proginosco el verbo, la prognosis significa el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabe todo porque es Dios. No hay más. Entonces, dice el versículo 2, la presencia de Dios Padre, la elección es según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que encuentra usted ahí en esas tres frases? ¿Qué es lo que encuentra? Y está también cuando somos bautizados. ¿Se acuerda cuando usted lo bautizaron? ¿Qué dijo el bautizador? Fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? La Trinidad o la Triunidad. Dios en tres personas. Un solo Dios, tres personas. Y aquí están esas tres personas, en este pasaje. No solo están mencionadas, sino que se han mencionado, el apóstol menciona a estos creyentes expatriados, les está enseñando que Dios el Padre cumplió su labor, que Dios el Espíritu Santo cumplió otra labor y que Dios el Hijo cumplió otra labor. Las tres personas de la Trinidad, del Dios Trino, obrando en favor nuestro. Pero cada uno, cada persona, más bien cada persona, haciendo su propia función. No hay tres dioses. Hay un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí el orden es Padre, Espíritu Santo, Hijo. Y ahí se menciona que es propio de cada uno de ellos. En el caso, ya lo he hablado, en el caso del Padre, de Dios el Padre, es la elección. Él es el que elige, porque así dice, según la presciencia de Dios o previo designio de Dios. El Padre conoce de antemano. El Padre elige en base a su prognosis o en base a su o al conocimiento anticipado perfecto que Él tiene de todas las cosas. Y ahora dice en santificación
del Espíritu. Así que la labor dada en la Trinidad, la labor dada al Espíritu Santo, ¿qué es? La santidad nuestra, la consagración nuestra. Él es el agente divino de esta santificación. Así que el Espíritu Santo tiene la preciosa tarea de obrar en nosotros para ser santos, y más santos, y más santos. Es un trabajo permanente, es un trabajo que durará mientras estemos en este mundo, porque necesitamos. Así que el Espíritu Santo es el que va formando el carácter santo nuestro a lo largo de toda nuestra vida. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe y dice que desde el principio Dios os escogió. Ahí está otra vez. Hay más de un texto, ¿eh? Desde el principio Dios os escogió para salvación por medio de la santificación por el Espíritu y la creencia en la verdad. Así que la labor del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es una obra preciosísima, porque Él es quien se encarga de esta obra santificadora, que es como dije, que es un proceso continuo. Por supuesto que no quiere decir que nosotros seamos pasivos. Nosotros no quiere decir que nos crucemos de brazos y digamos, bueno, Dios, hazme más santo, hazme más santo. Y ahí esperamos. No, porque el apóstol escribe, el mismo apóstol Pedro aquí en el capítulo 1, él le dice, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos. Es como si dependiera de nosotros. Pero ¿qué no hace la obra de santificación? Santificación, por supuesto, tiene que ver con un creyente en Cristo. Una palabra que también, agios, que también se ha sido traducido como separar, como apartar, santificar, apartar. Por ejemplo, en el templo los utensilios eran apartados, eran santificados para Dios. Cuando algo era santificado, significaba que eso que era santificado era algo apartado exclusivamente para el uso divino. Eso era la santificación. Pero también tiene que ver, por supuesto, con una vida santa, que tiene que ver una vida sin pecado. Y tercero, la obra del Hijo de Dios. ¿Cuál es la obra del Hijo de Dios? Aquí dice que para la obra que ha hecho el Espíritu Santo al apartar a este hombre o mujer es para que obedezca, para obedecer, para que obedezca. Es la obediencia a la verdad, es la obediencia al Evangelio. ¿Cómo fue posible que nosotros obedeciéramos el Evangelio? Cuando usted escuchó el Evangelio, ¿usted es salva? ¿Salvo? ¿Cómo llegó a ser salvo? ¿Qué hizo para ser salvo? Usted dice, bueno, yo creí. Pero a veces olvidamos algo importante, que es que el Espíritu de Dios ha estado obrando en nosotros, como apartándonos, santificándonos, haciendo que nosotros podamos creer, obedecer aquí a la verdad, para obtener o para prestar atención, decía otra traducción. Es para la obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Cómo es que obedecimos el Evangelio? ¿Cómo es que pudimos creer? Bueno, por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. No se trató de nuestra inteligencia, sino solamente los inteligentes podrían ser salvos. ¿No es cierto? No se trató de que lo comprendí todo bien. Ahora lo entendí clarito. Ah, qué bueno, usted tiene un coeficiente de intelectualidad súper alto. No, UNICEF, no sé cuántito, 200, no sé en cuánto estoy yo. No, no es tanto, es mucho menos. Pero así se mide a veces la inteligencia, ¿no? Pero no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la mente, tiene que ver cómo Dios obra en nosotros por su Espíritu. Y cuando finalmente entonces podemos obedecer a la verdad, porque esta es la finalidad en la predicación del Evangelio, obedecer ese Evangelio, creer
Obedecer significa creer. Así que estos creyentes, los elegidos, han sido santificados para obedecer. Eso es, para obedecer. ¿Obedecer qué? Bueno, obedecer el Evangelio, que habla de qué? De la persona de Cristo. A ellos entonces, a esas personas se les aplica todo el valor y el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice, le llamó la atención a ustedes? Para obedecer, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, rociado con la sangre. ¿Qué significa eso? Rociar, ¿usted entiende? Por ahí en algunos lugares habrán ciertas costumbres de rociar con agua especial, no sé. ¿Qué sería esto de rociar con la sangre? También aparece el escritor hebreo, ¿eh? En hebreo también aparece esto de ser rociado con la sangre de Jesucristo. Bueno, creo que la mayoría concuerda que esto tiene que ver con algo que ocurrió con el pueblo de Dios en sus inicios, cuando están en el desierto, un poquito antes de construir el tabernáculo, cuando Moisés va y Dios le ordena que vaya luego también con 70 ancianos y le acompañan los sacerdotes, los hijos de del sacerdote Aarón, etcétera. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés sacrifica una cantidad de animales, recoge la sangre y la mitad de esa sangre es rociada sobre el altar. Antes de hacer otra cosa o antes de aquello, lo que ha hecho Moisés es tomar lo que Dios le ha dictado o le ha enseñado, las leyes suyas, y lo que hace Dios, lo que hace Moisés es leérselas al pueblo. Esto es lo que Dios demanda de vosotros. Y le lee todo lo que Dios le había dado a conocer. Moisés leyó, dice Éxodo. Moisés leyó el libro del pacto al pueblo. Ellos, el pueblo, responde: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No lo hicieron, pero es fácil prometer algo, ¿verdad? Y no cumplir. Como ocurre hoy también en el cristianismo. Es fácil decir, me consagro al Señor desde ahora, viviré solo para Él y Él será lo más importante en mi vida, jamás me apartaré de la iglesia, etcétera, etcétera. Se pueden prometer todas estas cosas. Es fácil, ¿verdad? Bueno, el pueblo eso es lo que está haciendo. Moisés le lee el libro, le lee el pacto o le lee al pueblo, lee el pacto, todo lo que Dios demanda de ellos. Ellos dicen, perfecto, lo entendemos perfectamente, lo aceptamos y nos comprometemos a obedecer. Entonces, después de eso, Moisés toma los tazones donde estaba reservada la sangre que había sobrado, que no usó, porque recuerden, usó la mitad de la sangre para rociar en el altar, y luego él toma los tazones y rocía a todo el pueblo. Y roció, eso es mejor, y roció a todo el pueblo con aquella sangre de aquellas víctimas inocentes que habían, por supuesto, dado su vida en el altar aquel. A esto se le llamó la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros. Creo que creo que es el pasaje con el cual hay que relacionar este y también el de Hebreos. Ahora, no quiere decir que nosotros somos rociados con la sangre. No, no, no. Pero, pero es la manera en que Israel pudo. Nunca más eso ocurrió. Y en cada sacrificio que hubo en el tabernáculo, miles y miles de sacrificios, el pueblo podía identificarse con la víctima. Habían pasado por este rociamiento y el pacto para ellos se habían comprometido a obedecer. Mire, todo eso que he hablado están en los dos primeros versículos que tienen que ver con la salutación.
A veces las salutaciones como que las pasamos un poquito rápido, ¿verdad? No, si esta es una salutación nada más. Pero mire todas las doctrinas que hay aquí. Elección, prognosis o conocimiento anticipado de Dios. Presciencia se traduce también, ¿verdad? Presciencia. Mire. Y luego la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo, la obra del Hijo. Todo eso en la salutación, en dos solamente versículos. Y ahora vamos a nuestro versículo 3 y me queda poquito. ¿Hasta dónde lleguemos? No se preocupe. Tengo 2 martes más así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así comienza el versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, etcétera, etcétera. ¿Cómo comienza el texto? Ahora comienza la enseñanza. Versículo 1 y 2 fue el saludo. Ahora viene la enseñanza de esta primera epístola a este grupo de creyentes que han sido expatriados, que han sufrido la dispersión o la diáspora y están en esta provincia romana, en medio de la idolatría, lejos de su patria. Así que el texto dice, entonces, ahora lo primero, un poco repetir lo que dije al inicio, Pedro es movido a la alabanza. ¿Cómo es movido a la alabanza? Porque él está considerando el propósito eterno de Dios para el pueblo redimido. A aquello a quienes escogió, eso han sido además lavados, han sido santificados por el Espíritu Santo de Dios y han obedecido a la verdad. Y al obedecer a la verdad, la sangre de Jesucristo le es para ellos también de valor. Han sido rociados por la sangre de Cristo. La sangre es el sacrificio de Cristo, la vida entregada allí en la cruz. Todo es obra de Dios. Y ahora Pedro prorrumpe en alabanza. Alabado sea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas contemplaciones que Pedro nos menciona de la grandeza y de la bondad y de la gracia de Dios, lo llevan a él a exaltar hasta lo sumo, hasta donde pueda, hasta lo sumo, a aquel, por supuesto, que es la fuente de toda nuestra bendición. Zacarías, ¿se acuerda usted el padre de Juan el Bautista? Por supuesto que sí. Si no se acuerda, tiene que leer Lucas, el Evangelio según Lucas. ¿Qué dice él cuando comienza con un cántico de alabanza a Dios? Así comienza. Bendito, otra vez, bendito. Ellos lo usaban mucho, el Israel lo usaba mucho. Bendito, alabado sea Dios. Y él dice, bendito, alabado el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Siempre hay una razón para alabar a Dios. No se puede alabar a Dios sin tener una razón. En la medida que consideremos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando nos sentemos, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos leyendo, orando y pensemos en lo que Dios ha hecho en nosotros y que tenemos aquí en su palabra, no puede el creyente en Cristo quedarse sin, no podría quedarse mudo. Tendría que expresarle a Dios la alabanza que Él se merece. Eso es lo que hizo Pedro aquí, eso es lo que hizo Zacarías en Lucas cuando nace, cuando él está alabando a Dios y él está diciendo, bendito el Dios, el Señor Dios de Israel. Entonces, hermanos, el ocuparse, el tener conciencia, tomar conciencia de la obra que Dios ha hecho en nosotros, le salvó del infierno, me salvó del infierno eterno. Eso ya sería suficiente para ser agradecido y ser un adorador, ¿o no? Pero no es lo único.
Si uno lee la Escritura, se va a encontrar con uno y le faltaría para sumar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Estamos contentos con nuestras bendiciones? ¿Somos creyentes y contentos? ¿Somos creyentes que gozamos de esta salvación? ¿Que la disfrutamos? ¿Somos creyentes que disfrutamos la palabra de Dios? ¿Somos creyentes que venimos a la cena del Señor el domingo por la mañana para adorar? No quisiera que quedara grabado lo que voy a decir, pero hace varios domingos que estoy preocupado, varios domingos. Usted sabe que el domingo pasado la cena del Señor terminó por lo menos 4 o 5 minutos antes que lo habitual. Años sanos pasábamos 5 o 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué si hay 20 o 30 hermanos oran 5? Yo no oré a propósito. Usted dirá, pero si hubiera sentido el des... No, es que yo quiero escuchar, espero escuchar alabanzas, adoración de mis hermanos. Yo le he contado, creo que sí, pero no importa, a lo mejor usted no lo escuchó nunca. Hace muchos años, no sé, 40 años atrás, no recuerdo, que vino un siervo del Señor de visita aquí, que me quería mucho, creo, y yo también a él. Era un excelente maestro. Y estuvo el domingo, y estuvo en la cena del Señor, y yo también. Y terminó la cena del Señor, y como tenía tanta confianza conmigo, me dijo, Juan me dijo, ¿eres un sacerdote mudo? No, si era eso nomás que quería decirte, y se fue sonriéndose. Entendí el mensaje. Sí, había sido un sacerdote mudo. Es decir, no me levanté a expresarle a Dios, dirigiendo a mi pueblo, a mis hermanos, dirigiéndolo a la presencia del Señor para alabarle, adorarle. Así consideremos, hermanos, la responsabilidad tan grande. Yo sé que las hermanas están esperando, ¿o no? Están esperando escuchar a un hermano y que se levante otro, y otro, y otro, y otro. Eso de menos aquella cena del Señor antes de la pandemia, creo, en que recuerdo que partíamos con un himno y no volvíamos a cantar, quizás al final un himno, y todo el rato de la cena del Señor, oración tras oración, oración tras oración, oración tras oración. No estoy diciendo que no cantemos, pero alguien escribió ese canto con una música y nosotros estamos repitiendo eso y tal vez no sea lo que nosotros sintamos o creamos. Así, hermanos, lo que quiero es que miréis a, a este apóstol con una vida súper humilde, súper simple, un pescador, ¿verdad? Hombre del vulgo, como lo calificaron las autoridades, a él y a Juan, y mire lo que está escribiendo. Mire lo que está escribiendo, mire la profundidad de lo que está escribiendo. Sí, él tuvo que pasar por mucho para llegar a un conocimiento como el que ahora tiene. Hermano, no es tarde para aprender, ni siquiera para los más viejos como yo. Todos los días podemos aprender, pero hay algo que no hay que perder de vista, amado. ¿Sabe qué es? Que cualquier bendición que nosotros estamos llenos de bendiciones. Más rato usted va a dormir feliz, tranquilo, a lo mejor tranquilo. Es una bendición tener un sueño así.
Va a empezar un día con tal vez trabajo, será una bendición que Dios está con usted. ¿Alguna vez Dios le abandonó? ¿Alguna vez Dios abandona a los suyos? No, no sería Dios, no sería mi Padre. El Padre que yo conozco jamás me abandonó y nunca me va a abandonar. Si pensamos en todas las bendiciones que tenemos, no podríamos sino levantarnos y decir, alabado sea Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra preciosa siempre, llena de enseñanza para el pueblo tuyo, porque para eso está. Ese fue tu propósito al dejarnos tu libro, y gracias por todo lo que estos hombres, por supuesto guiados por tu Santo Espíritu, y conforme a lo que tú has dispuesto, han escrito lo que estamos leyendo a través de toda nuestra vida cristiana. Que la iglesia sea un grupo de hermanos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Que seamos hermanos y hermanas, que disfrutemos la adoración, que disfrutemos alabarte. Ayúdanos, Señor, en ello. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.